Entonces vamos a empezar, ya dieron las 5 en uno de nuestros celulares. Vamos a tener, con esto terminamos lo que es el periodo hasta la época actual. Y antes de llegar a la época actual vamos a tener en la siguiente clase una revisión de lo que pasa con las empresas mexicanas y cómo se han modificado en el periodo que estamos platicando. ¿Ok? Vamos recordando, antes de que pasemos el video que traigo, vamos recordando lo que vimos en el video anterior. El sexenio de José López Portillo es un sexenio complicado, es un sexenio en el cual inicia haciendo un ajuste económico, precisamente porque veníamos de una crisis económica producto de exceso de gasto, financiamiento fácil, endeudamiento externo que había llevado a cabo Luis Echeverría. Nombra como su sucesor al entonces secretario de Hacienda, López Portillo, y López Portillo empieza efectivamente haciendo el ajuste correspondiente. ¿Sí? Estamos hablando que hasta el 76 son los años de Echeverría, del 76 al 82 son los años de López Portillo. Y lo que vemos es cómo López Portillo en realidad empieza moderadamente el proceso de ajuste y de pronto, como vimos en el video, encontramos petróleo, somos ricos y nos alocamos. ¿Ok? Nos alocamos, ¿eh? Es absolutamente loco. Hay una cosa en el video que es muy importante que ustedes entiendan. Cuando estamos viendo el video, una de las cosas que dice el narrador es no solamente el sector público se endeudó, también el sector privado de México. ¿Ok? Entonces esta no es una locura de un gobierno únicamente, es una locura en la que todos nos subimos al camión y cuando nos dimos cuenta todos estábamos en problemas. Por supuesto que le echamos la culpa al presidente de la República, pero en realidad muy pocos de los empresarios de la época tuvieron control sobre su propia situación. Entonces una de las cosas que ustedes van a encontrar es que si tenemos ese problema, este es en realidad el problema más grave como herencia para México. Porque lo que estamos platicando es que los intereses que pagábamos al final del sexenio de López Portillo con respecto a la deuda externa, todo el dinero que sale del país, simplemente para pagar intereses, no para bajar la deuda, para pagar intereses de la deuda, se había convertido en 13.4% del Producto Interno Bruto. ¿Ok? Esto lo tienen que pensar lo que significa. Esto es que de pronto de la bolsa de ustedes les estamos quitando 13.4 centavos por cada peso, no para que ustedes bajen su deuda, no para que por lo tanto bajen el servicio de la deuda en el futuro y no para utilizarlo en nada que valga la pena. Esto es el costo de lo que hicieron en el pasado. Cuando ustedes piensen en endeudarse, tienen que pensar eso. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que vimos en el video también? Dos cosas fundamentales. Una, cuando él entra, ya se alegaba que teníamos una situación de deuda externa exagerada, porque en realidad, si ustedes se fijan, lo que pasa es el brinco que pega la deuda externa en el periodo de Echeverría. Pero lo que nadie imaginó es que íbamos a acabar aquí. ¿Okay? Lo que todo el mundo imaginó era otra cosa. Y les repito, vean lo que pasa con el sector privado, vean lo que pasa con el sector público. Por eso estoy diciendo que nos alocamos en plural, nos alocamos los mexicanos. No hubo uno solo que pensara que la vida no era de esta maravillosa manera. En esa época yo terminé por ahí mi doctorado, regresé y yo le llamaba transacciones de jugadores de fútbol a lo que le ofrecían a uno. Uno llegaba, se paraba y le decían, te ofrecemos tanto y te damos además una suscripción al club de golf fulano, para ti, para tu familia, le vamos a pagar a tus niños el kinder, en ese entonces estaban en kinder los míos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, te damos carro, te damos esto, te apoyamos para que compres casa. Es decir, se formaban paquetes
para poder contratar personas. Y se formaban paquetes porque estábamos en la locura. La locura era, necesitamos gente preparada, necesitamos gente porque estamos creciendo, necesitamos, por lo tanto, pelear por ellos. Sector público, sector privado. ¿Ok? Claro, cuando viene la crisis, la absorción del sector privado la hace el sector público finalmente. Y tenemos, por lo tanto, que salir, y lo que estamos viendo aquí es la cantidad de dinero que se pierde para el país simplemente por servicio de deuda, producto de la caída de los precios de petróleo y del incremento de las tasas de interés. El mundo se dio la vuelta. De un mundo en que iniciamos con tasas de interés muy bajas y niveles de precios de petróleo muy altos, a un mundo en el cual se invirtió el proceso hacia el final del sexenio de López Portillo. Tienen que pensar también una cosa que es de lo más interesante. Si empezamos con esto y pusimos este tipo de actividades, también distorsionamos todos los precios internos de la economía. Porque lo que estuvimos haciendo es subsidiando, entregando regalos, apoyando empresas y por lo tanto no es nada más el impacto que nos va a dejar de largo plazo, que este es el impacto de largo plazo. Es el otro impacto de largo plazo porque lo que hizo fue que me quitó la posibilidad de tener empresas eficientes en México. El colapso es total para la economía mexicana. Por eso cuando empezamos esta sección y veíamos las tasas de crecimiento, la gente podía haber dicho, bueno, no estuvo tan mal el sexenio de López Portillo, no estuvo tan mal el sexenio de Echeverría, porque hubo tasas de crecimiento aceleradas. Pero esa no es la historia es, las logramos a base de, particularmente en la época de López Portillo, endeudamiento y del peor endeudamiento que podemos hacer, que es endeudamiento externo. ¿Okay? Eso es lo que nos va a frenar. Y por eso yo le llamo la herencia que nos dejan. No es la herencia únicamente en estos costos, es toda la herencia psicológica y toda la herencia productiva. Nuestras empresas quiebran. Nuestro sistema productivo está lleno de empresas del sector público además. Una gran generación de empleo es generación de empleo que está en el sector público financiada a través de estos procesos. Pero finalmente pasa algo peor, y es que esta es otra herencia en términos del tipo de cambio. Y lo que estamos platicando, por lo tanto, es que cuando me ocurre con Echeverría y con López Portillo, entro en un ciclo financiero que marca hasta el día de hoy a la política económica mexicana. Hasta el día de hoy, la gente está preocupado del asunto financiero más que del asunto de crecimiento, distribución del ingreso. Porque en realidad lo que ocurrió es que esto empobrece abruptamente a todo mundo, excepto aquellos que saquen el dinero y que sean quienes se van a ver favorecidos de las devaluaciones. Pero estas devaluaciones son producto de una necedad también, tanto de Echeverría como de López Portillo, de dejar que sea el mercado el que determine el tipo de cambio. Y lo que hacen es que ellos intervienen en el mercado y hacen una sobrevaloración. Ahí está, la sobrevaloración del peso. ¿Hasta dónde? Hasta donde no nos es posible seguirla manteniendo porque nos quedamos sin reservas, porque ya no tenemos dinero en dólares pues para colocar en el mercado y entonces ocurre la devaluación. Esto es de lo más interesante, este es el tipo de cambio real, ¿ok? En la economía. Y lo que estamos encontrando es cómo este se sobrevalúa y luego viene el ajuste. Pero eso no es nada comparado a el ajuste con López Portillo. ¿Ok? Bueno, pues entonces esto hace que todo el mundo tengamos pánico de tener pesos, ya nadie quiere tener pesos, todo el mundo está preocupado. Esto es simplemente el concepto de que mi moneda se desvaloriza, porque quienes ahorramos en pesos y de pronto nos viene una devaluación de esta naturaleza, vamos a sufrir dos impactos. Uno, la pérdida en términos de las monedas de otros países, pero segundo, que es igual de importante, esto va a traer como consecuencia inflación. No hay forma en que yo pueda controlar esta caída brutal cuando tengo todos mis precios internos desajustados, cuando dependo de importaciones y lo que encuentro yo es inflación
que le sigue a este proceso de devaluación. Estamos marcados psicológicamente, la gente tiene miedo de devaluaciones. Una de las primeras cosas que me pasó llegando aquí a Puebla fue ir a dar una plática en un lugar bastante grande, y en ese entonces habíamos empezado a tener volatilidad de tipo de cambio, y la gente llegaba y me preguntaba, la primera pregunta que hacían, no les importaba lo que hubiera dicho en mi conferencia, ¿ok? Uno puede dar una conferencia de educación o de lo que fuera, eso todo el mundo aplaudía, sí, pero oiga, la pregunta que tengo, usted que ya estuvo ahí, ¿qué pasa con el tipo de cambio? ¿Debo o no debo comprar dólares? Entonces, mi respuesta siempre era, pues no sé, ¿necesita dólares o no necesita dólares? La gente le decía a uno, bueno, pues no, pero ya pasó que se dieron devaluaciones. Y no podemos creer que no se den devaluaciones. ¿Ok? Psicológicamente marcados. Psicológicamente marcados a el miedo a las devaluaciones, psicológicamente marcados a la estabilidad financiera como el propósito más importante de la política pública, de la política económica pública. Estos son los legados, las herencias de estos señores. Por eso hay tanto coraje en ciertos grupos sociales contra ellos, ¿ok? Porque lo que hicieron fue que empobrecieron brutalmente, pero primero nos hicieron soñar que éramos país del primer mundo. Ahorita vamos a llegar a este periodo también, ¿sí? En donde también nos hicieron creer que ya éramos país de primer mundo, y luego se vino una devaluación. Esto es lo que se empezó a conocer como las devaluaciones sexenales. Era cada sexenio, tengo una crisis de tipo de cambio. ¿Okay? Y claro, la sorpresa de todo el mundo hasta el día de hoy es, ¿y cuándo vendrá la próxima? Porque esto no es posible. Esto no está bien, ¿eh? Esto es, yo tengo un compañero que todo el tiempo se sacó 10, y luego de repente pasa un examen, 5. No, eso no puede haber sido. Pues sí, es otra materia, pero el problema fundamental de la gente es, me deja marcado, me causa inflación y hace que el asunto financiero sea más importante que el asunto real, que la generación de empleo, que la distribución del ingreso en nuestro país. Nos distorsionó la visión de cómo se manejaba el país. Y claro, esto es producto de esto. Perdimos el control y en lugar de habernos mantenido como fue durante todo el periodo estabilizador con niveles muy bajos de déficit del sector público, empezamos a incrementar los déficits del sector público hasta llegar a esta aberración del 17% del Producto Interno Bruto como déficit. Eso quiere decir que necesito financiarme por 17% del Producto Interno Bruto, nada más para los gastos del sector público en la economía. ¿Okay? Y si eso es lo que estoy provocando, lo que traigo como consecuencia es que rompí también la estabilidad financiera. ¿Y cómo me voy a financiar? Me voy a financiar de una de dos maneras. Deuda externa, deuda interna o impresión de billete, que me preste el Banco de México sin que me cobre tasas de interés, que me dé cero. De nuevo, esto me va a provocar inflación durante el periodo y cuando viene la gran devaluación, mucha más inflación y aceleración de inflación. Pero el problema de todo esto es que después de la crisis, yo voy a tener que hacer el ajuste en gasto. Y cuando haga el ajuste en gasto y encima tenga que pagar el 13% de todos los recursos del país en servicio de la deuda externa, lo que traigo es una contracción brutal de la economía. Pero también traigo otro problema. El sector público, que había tomado un papel muy relevante, que no solamente era el conductor, sino también participaba en la economía. Teníamos más de 300, ¿se acuerdan de la broma que hace Silva Herzog? Yo hacía la broma como secretario que éramos el único gobierno que tenía un cabaret. Ustedes le llaman antro, ¿sí? Pero un antro de veras, ¿sí? No como los que van ustedes, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con este? Perdíamos dinero. Pues sí, porque era subsidiado, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, el mensaje es que al cabaret no iban los del gobierno porque no pagaban. Entonces, en el proceso seguimos con esto. Inflación, desajuste fiscal,
dependencia de un producto que se llama petróleo y un sector productivo que no está respondiendo porque no estaba diseñado para poder competir. ¿Okay? Este es el legado que nos están dejando ellos, y si ustedes ven para acá, van a notar que desafortunadamente él termina en el 82, pero todavía tengo años difíciles de ajuste fiscal. Simplemente si tengo que pagar el 13% del Producto Interno Bruto como pago de intereses, quiere decir que como gobierno ya traigo comprometido ese pago y por lo tanto voy a traer una situación complicada. Pero además, si ahora llego y le digo a la gente, ahora sí te voy a subir los impuestos, bueno, pues es lo que está haciendo Gran Bretaña el día de hoy, y lo que está sucediendo en Gran Bretaña es que tenemos a la gente en las calles protestando y diciendo no a ese ajuste. Bueno, pues en México, imagínense lo difícil que ha sido o que debería haber sido el problema fiscal, si encima de todo tengo que cubrir mi deuda externa y por otro lado tengo que seguir haciendo gasto social. Por eso dice este hombre hacia el final, y lo vamos a volver a ver ahorita en el nuevo video, teníamos que ir a negociar. Y no solamente llegamos y les dijimos, debo, no niego, pago, no tengo, sino que encima, y préstame más porque si no, no te puedo pagar ni los intereses. ¿Ok? Nada más pónganse a pensar lo que representa ir a pedir prestado para pagar intereses. Esto lo que representa es el stock de deuda que tengo se va a incrementar simplemente para pagarte intereses a ti. No para usarlo en nada que valga la pena en el país. Simplemente para pagarte intereses. Bueno, si sube el stock de deuda, quiere decir que el pago de intereses también va a subir en el futuro. Y entro en un círculo vicioso. ¿Okay? Por lo tanto, la única manera de romper el círculo vicioso es pensando cómo hago el ajuste para reducir mi gasto, mantener mi ingreso y todo ese ahorro pasarlo a la liquidación de deuda. Esta es la disyuntiva con la que se enfrenta el gobierno de Miguel de la Madrid cuando llega al poder, que era la misma a la que se había enfrentado el gobierno de López Portillo cuando llega al país. Las dimensiones absolutamente diferentes. De una dimensión de este tamaño que nos parecía complicada a una de este tamaño que en verdad es complicada. 12 años nos tardamos y todavía no acabamos, ahorita llevamos como 20 y tantos, para poder salir de ese problema. Yo tengo una duda un poco técnica. O sea, las barras que vemos ahí, digamos que es el déficit en el que se incurrió en ese año o lo que se va acumulando. No, es el déficit que se incurre en ese año. Ok. Gracias. Y claro, lo que me pasa es, si tengo que pagar intereses, entonces la pregunta es, no, tienes que bajar tu déficit. Bueno, pues no tampoco, porque políticamente me es imposible. Bájalo. Pues no lo hago, pues sí lo haces. Pues no lo hago, pues no te presto. Pues no me prestes. Bueno, pues si no me prestas, no puedo importar. Ah, pues que sufra tu gente. ¿Okay? Los ciudadanos no nos damos cuenta de lo que se llama empobrecerse por una devaluación. En el momento en que se da una devaluación, si yo me había acostumbrado a consumir productos del extranjero, lo que me va a ocurrir es que no puedo comprarlos. En automático, todo ese consumo que se satisface con artículos del extranjero es un consumo que queda sin satisfacerse. Pónganse a pensar en el caso de cada uno de ustedes, cuántas cosas que traen puestas no son hechas en México. ¿Cuántas cosas que consumen no son productos mexicanos? Sus celulares, etc. Y entonces lo que va a pasar es, todos van a tener que comprar reloj de 200 pesos porque los celulares ya no van a poder. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque los celulares todos son importados, los aparatitos. Y por lo tanto el problema es que si me empobreces porque no tengo dólares, me estás quitando la posibilidad de consumir ese tipo de productos. El concepto de empobrecimiento es real, es un concepto de pérdida de poder adquisitivo, que se produce como resultado no solamente del ajuste que va a tener que hacer el gobierno bajando su déficit, sino también el ajuste que tienen que hacer todos los ciudadanos porque ya no es posible seguir. Y se produce de la manera más brutal, que es la inflación. ¿Okay?
Y ahí está la inflación. ¿Sí? No nos asuste que todos. ¿Qué me pasa con la inflación? Pues aquí está mi inflación. Éramos felices, estábamos contentos, infelices absolutamente, ¿ok? Pero el problema es que esto se sigue generando hasta que lo logre controlar. Y por lo tanto, hemos estado peleando el proceso de inflación. Voy de regreso al concepto. Las variables financieras toman precedencia sobre las variables reales en la economía. Porque además son de aplicación general. Si yo bajo la producción del sector agrícola, los que sufren son los que trabajan en el sector agrícola. Pero si yo hago inflación en la economía, sufrimos todos. ¿Okay? Es el impuesto más agradable desde el punto de vista de que todos lo pagamos, pero más desagradable desde el punto de vista de que quien menos tiene, mayor impacto tiene en su vida. Pero eso no se entiende. Pero es una realidad. Las personas con menores ingresos son las que van a sufrir más en una economía inflacionaria. Los que tenemos mayores ingresos o que tenemos ingresos más flexibles somos los que tenemos mejores resultados. ¿Okay? Bueno, también esto que creen que creó en sus papás, en sus tíos, en todo mundo, una cultura de siempre ten dinero en Estados Unidos por si las dudas. Y al día de hoy hay mucha gente que tiene depósitos en dólares en Estados Unidos que no traen a México, aunque estén conscientes de que les paga una menor tasa de interés, pero tienen el miedo a que se repita la devaluación. Eso quiere decir que el ahorro de México también baja, porque la gente tiene miedo a lo que ya le pasó varias veces. Por eso el chiste era el que con leche se quema, al jocoque le sopla. ¿Okay? Al yogur si quiere. Hay gente que le sopla al yogur porque tiene miedo que sea caliente porque es producto de leche. Entonces, estas son las cosas como nos dejó comprometido, pero lo más importante es que nuestra política económica quedó automáticamente comprometida. ¿Okay? Vamos a ver este video para que vean cómo queda comprometida esta política económica. En 1985, México parecía haber salido de la emergencia de 1982. Había paz social y cierta tranquilidad política. Pero la deuda externa seguía creciendo. Buscando aliviar la situación, Jesús Silva Herzog negoció a nombre del gobierno mexicano la deuda que el país tenía con la banca internacional. Pagos más pequeños, con mejores plazos y tasas de interés. En 85, que fue un año político, había elecciones, ahí nos empezamos a descomponer. Ahí ya la disciplina financiera y económica con la que se manejaron las cosas fue menor que en los años anteriores. Había una necesidad política, que es una realidad. Las elecciones resultaron bastante bien y las desviaciones sobre el presupuesto original fueron salvadas, entre comillas, por el terremoto de septiembre de 85, porque ahí le echamos la culpa al terremoto. El 18 de octubre de 1987, la Bolsa Mexicana de Valores sufrió una de las peores caídas de su historia, como consecuencia directa de la estrepitosa caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, la peor desde 1929. En la Bolsa Mexicana de Valores, al igual que en las bolsas mundiales, se dio un fenómeno de avaricia colectiva. La gente quería ganar, ganar, ganar y ganar. Y bueno, hubo gentes que hipotecaron su casa para meter este dinero a la bolsa, otros pedían prestado para invertir en la bolsa sin tener ningún conocimiento, sin tener ninguna base. Un mes después, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gustavo Petricholi, informó en un comunicado que el Banco de México le había anunciado su retiro del mercado libre de cambios de moneda extranjera. En esencia, se trataba de una devaluación de más del 40%. Not too many Americans are aware that in the aftermath of Wall Street's Black Monday crash, the Mexico City stock market has lost more of its value than any exchange in the world.
Now, a sudden collapse of the Mexican peso, another collapse of the peso, means harder times ahead for Mexico's already hard-pressed poor and for U.S. immigration officials. The speculation was wild some places and nervous everywhere. It all adds up to good news for American tourists. A trip to Mexico suddenly becomes a real bargain. American dollars will go further down there. ¿Puede el gobierno solo? Nos preguntamos entonces, ¿puede el gobierno solo bajar la inflación en forma rápida y dramática? ¿Lo puede hacer el gobierno? ¿Tiene los instrumentos para hacerlo? Y la verdad, del diagnóstico angustioso de aquellos días donde nos daban los reportes de precios y subían los precios cada día más, la gente estaba furiosa con toda razón, porque no hay nada que golpee más al pueblo que la inflación. El gobierno del presidente de la Madrid buscó una salida ante la difícil situación económica del país. Estableció un pacto de solidaridad económica entre el gobierno, empresarios, obreros y campesinos para detener la desbocada inflación. Este pacto logró reducir el índice de inflación, que para entonces llegaba casi al 200%, a menos del 70%. Con ello se alivió la economía nacional, al menos durante los primeros 6 meses de establecido. Desafortunadamente, pasados esos 6 meses, el índice de inflación se disparó de nuevo. Por otra parte, Miguel de la Madrid apuntó un logro histórico con la firma del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio Aduanero, el GATT, que abrió sensiblemente por primera vez las puertas de México al comercio exterior. Al mismo tiempo, comenzó el importante proceso de privatización en algunas empresas paraestatales. Dos formas distintas de concebir a la nación comenzaron a enfrentarse. Una, la de los jóvenes tecnócratas, modernizadora, privatizadora, orientada a la economía de mercado y al desarrollo exportador. Otra, la de los no tan jóvenes políticos, hasta cierto punto aferrada al antiguo modelo de sustitución de importaciones y al estatismo, buscaba dirigir primordialmente la inversión pública y privada al sector social. En lo político, el primer grupo eligió un candidato por la vía convencional, la del dedazo. El segundo grupo, en cambio, exigió formas políticas más abiertas y equitativas al interior del país. En todos los casos estaremos rechazando la imposición y el tapadismo. El 11 de marzo de 1987, el PRI publicó un escueto comunicado en el que se informaba a los dirigentes y militantes del partido en todo el país la decisión personal de Cuauhtémoc Cárdenas de no colaborar más con ese partido. No claudicaremos ante un proyecto que desconoce las grandes luchas del pueblo mexicano, que convierte el país en el negocio particular de unos cuantos y lo entrega al extranjero. Lo que más me duele es que esos años de ajuste económico y de cambio estructural pues se caracterizaron también por un deterioro en la distribución del ingreso, por un abatimiento de los salarios reales y por la insuficiente generación de empleo. En suma, por un deterioro de las condiciones sociales. Lo que acaban de ver es lo que pasa. Llega un presidente de la República que no le queda más remedio que adoptar lo que se conoce como el consenso de Washington. ¿Ok? Fíjense lo importante de esto. Lo que acaban de discutir y lo que acaban de ver aquí es el concepto de que hay dos puntos de vista de cómo se debe llevar a cabo el país. Esto estamos hablando 1982, 1988, año 2011, la misma discusión. Peor todavía, los mismos actores
Al señor Cuauhtémoc Cárdenas lo hemos visto desde que era bebé. Sí, nos lo mostraron chiquitito cuando llega su papá a la presidencia de la República. Sigue siendo un actor principal de la política mexicana el día de hoy. Y sigue siendo un actor principal con una visión de izquierda en la cual estamos entregando la soberanía nacional si nos abrimos la economía o si aceptamos inversión extranjera o si, Dios no lo permita, hacemos que alguien invierta en petróleo o en energía. ¿Ok? Pero esa no es ya la solución. Cuando Silva Herzog va a negociar la deuda externa mexicana y les dice, debo, no niego, pago, no puedo y además préstame prestado para pagarte los intereses, la respuesta que le dan es, de acuerdo, pero entonces tienes que poner en orden a tu país. Este es otro de los grandes legados negativos, no por las políticas, sino por la concepción de que fue obligado, impuesto, el haber tenido que llevar a cabo este programa. Muy distinto hubiera sido que nosotros, de voluntad propia, hubiéramos hecho los cambios que esto representa. Pero al hacerse el planteamiento desde el punto de vista de que esto está obligado porque ustedes van a tener que pagar el servicio de la deuda a quien irresponsablemente, que además es cierto, irresponsablemente les prestó, se convierte en una lucha entre un grupo que tiene una visión y otro grupo que tiene otra visión política. Y por lo tanto, esta es la lucha que estamos llevando a cabo todavía en el siglo XXI respecto a lo que se llama la posición de izquierda o la posición de derecha en la política económica. Bueno, México es un país interesante. Todo el siglo XIX es una discusión entre liberales y conservadores, donde finalmente ganan los liberales, pero en realidad tenemos políticas conservadoras. Luego llega el siglo XX, en donde nos domina una definición de nacionalismo revolucionario, de patrimonialismo burocrático, y finalmente llegamos a un enfrentamiento entre dos corrientes que se parecen mucho a las corrientes del siglo XIX. Y por lo tanto, uno de los grandes problemas que tenemos es cuando nos sentamos y decimos, ¿por qué es buena la liberación del comercio exterior? La eliminación de cuotas de importación, las licencias que decía López Portillo, la eliminación de aranceles, la eliminación de barreras no cuantitativas. Encontramos toda una gran cantidad de gente que nos dice lo contrario. Pero nadie analiza verdaderamente por qué sí es positivo o no hacer una liberalización. Por eso es fundamental ese concepto original que discutimos. La competencia siempre te va a hacer mejor. Bueno, sí, la competencia me va a hacer mejor, excepto que ustedes piensen que son un joven que estudió en escuela pública en Chiapas, en donde hubo una huelga de maestros y se tomó la decisión de que para que no perdieran su año escolar, los iban a aprobar. No de esta manera tan brutal, pero sí diciendo, bueno, mira, vamos a darle todo lo que les debimos haber dado en 2 meses, en 3 días. Y luego les hacemos el examen diseñado para que pasen, porque si no, van a reprobar. Los aprobamos, los promocionamos, pasan al siguiente año. ¿Qué les pasa cuando pasan al siguiente año? Que no tienen la base para poder aprobar. Y entonces una de dos, o van a reprobar ahí, o en su defecto van a hacer lo que un amigo mío decía, que lo repruebe la vida. ¿Sí? Se pasa a los hombres, no le hace que lo repruebe la vida. Pues sí, nomás que los va a reprobar la vida. Y ese es el tipo de gente que desafortunadamente sacamos con características de no competitividad. Bueno, eso es en empleo, pero las empresas igual, la banca igual, los monopolios igual. Fuimos creando una estructura oligopólica, producto también de negociaciones como la que vieron hace un momento. Porque hace un momento lo que vieron es, para poder resolver el problema de inflación, tuvimos que llegar a una negociación. Y la negociación era, nos sentamos los trabajadores, el gobierno y los empresarios, y nos ponemos de acuerdo en que ninguno sube precios. Y esto pues es divertido porque entonces todo el mundo dice, pues perfecto, cierren la economía para que entonces nada más lo que produzcamos aquí sea lo que podemos controlar. Porque ¿cómo controlo yo el precio de granos si viene del exterior y subió el precio en el exterior?
¿Cómo lo controlo? Bueno, pues no le hace, pero tú que eres el que hace tortillas, no subas el precio. ¿Suena familiar? ¿Estará ocurriendo en 2011? Por lo tanto, seguimos con esta concepción, con una concepción extraña en la cual después de más de 20 años de apertura al exterior, todavía estamos diciendo que a pesar de que suban los precios del maíz a nivel internacional y que nosotros estemos importando maíz, la tortilla no debe subir de precio. Y que lo que debe pasar, por lo tanto, es quien produce tortilla gane menos, es más que pierda por un ratito, o que no le pague a sus trabajadores, o que se vaya a la informalidad. Salud. Tenemos que pensar, por lo tanto, ¿por qué tiene lógica que abramos esta economía? Pero es muy difícil el debate si lo que traigo es un debate político. Y esta concepción de que me impusieron desde afuera no es lo que yo estaba convencido. ¿Y saben cuál es el problema? Que para muchos del gobierno de ese momento, como lo dijeron aquí, en efecto no estaban convencidos. Pedro Aspe, al que vieron, que después fue el arquitecto de muchos de estos programas de reconstrucción, Pedro Aspe es un individuo que sí cree en eso, pero tiene que pelear con personas que no creen en eso. Y por lo tanto lo que van a tener ustedes es una lucha continua entre un grupo de políticos y otro, como los mencionaron ahí, los tecnócratas contra los no tecnócratas. ¿Okay? Y los tecnócratas son insensibles, no les importa el bienestar de la comunidad. Bueno, pues entonces vamos a tener un problema. Flexibilidad del tipo de cambio, pues ¿qué no vieron ya todo lo que pasó? Por lo tanto, pongan un tipo de cambio flexible. Que el mercado decida cuál debe ser el precio, no lo mantengas artificialmente en un precio que después no vas a poder aguantar. Privatización de activos públicos. Al gobierno no le conviene estar, pero mucho de lo que ocurre, tanto en la época de Miguel de la Madrid como de Salinas de Gortari, es privatización, pero no en un ambiente de competencia. Y privatización para obtener recursos con los cuales subsanar el hecho de que no tenemos un sistema fiscal adecuado. Entonces, de nuevo, la privatización queda manchada. Queda manchada por un concepto de cuatachismo, queda manchada por un concepto de que en realidad lo que quieres es generar ingresos para poder pagar deuda o hacer otra cosa. La apertura de mercados financieros, la misma historia. Lo que estás haciendo es que estás trayendo a la banca extranjera y la banca extranjera es la que se va a quedar con el país. Apertura de mercados domésticos. Tiene que haber eso para que haya también competencia interna, no solo competencia externa con interna. Disciplina fiscal. Te diste cuenta que es por los altos déficits que tenías, por lo tanto, no solamente no vas a tener déficit, tienes que tener un superávit primario. Los economistas, ¿qué es un superávit primario? No tengo idea. Pues un superávit es cuando en la balanza de pagos tiene. No, en la parte fiscal. Pero a ver, díganos, ¿qué es un superávit primario en la balanza de pagos? Primario, no sé, pero un superávit es cuando tienes como un ahorro, ¿no? O sea, tus gastos no excedieron. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es, superávit significa ahorro, eso ya lo entendí. ¿Eh? ¿En qué gasto? ¿En qué gasto? ¿Qué más? Educación. ¿Qué más? ¿Qué más? Inversión. ¿Qué más? ¿En qué gastábamos aquí? Lo acabamos de ver. En servicio de la deuda, ¿sí? En servicio de la deuda. Entonces te voy a imponer, ¿qué cosa? Te voy a imponer un superávit primario para que puedas pagar algo secundario, que es el servicio de la deuda. ¿Okay? Bueno, entonces llega el Fondo Monetario. Este es mi ingreso, este es mi egreso. Como parte de mi egreso tengo una cosa que le llamo servicio de deuda. ¿Ok? Intereses, pago intereses. Entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar los dos y voy a decir, a fuerzas me tienes que tener un superávit primario, es decir, vas a controlar tu gasto de todo menos deuda, porque si no lo controlas,